Dios me les bendiga, amados hermanos. Bueno, seguimos con identidad cristiana en Hechos. Vamos a Hechos 12:5, capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, somos necesitados, todos somos necesitados de que oremos los unos por los otros. Eso es tener identidad, reconocer la necesidad que tenemos de que estemos unánimes en un mismo sentir, unánimes en oración los unos por los otros, por las diferentes situaciones que estemos pasando, que Dios las conoce. Y si alguno de ustedes sabe de alguna necesidad de un hermano, de verdad, insaciablemente debemos orar por ella. Eso es tener identidad cristiana. Cuando tenemos identidad cristiana, es que tenemos la convicción de que tenemos al Señor Jesús, de que creemos en el Señor Jesús y somos seguidores del Señor Jesús. Y por ello predicamos de las diferentes maneras que cada uno predique. Predicamos con el testimonio, predicamos con la alabanza, predicamos en adoración, predicamos enseñando su palabra, predicamos hablando la salvación, hablando del Salvador, hablando de su preciosa palabra, de todo lo que les pasó a nuestros hermanos, sabiendo y reconociendo que es el mismo Dios de hoy que de ese tiempo, es el mismo, no ha cambiado, sigue dando misericordia, sigue dando de su amor, sigue dando de su espíritu. Y en Hechos 13, versículo 8, cuentan de que los discípulos se dirigieron a predicar el evangelio. Y estaba un hombre que no quería dar libertad para la predicación, ¿sí? Que estaba lleno de maldad, que estaba lleno de... quiero el nombre. 8. Pero le resistía Elimas el mago, se resistía. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procursor. Ese era el líder de ese lugar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo que él era engañador, le dijo que era engañador de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, decimos a tiempo, y le decimos a quien es, con reprensión, con justicia. Y allí pasa de que Dios muestra su gran poder cuando hay alguien que interrumpe, que es de tropiezo, que no le gusta la verdad, no le gusta lo bueno. Él da ceguera. A este le dio ceguera. Y buscaba ayuda para que lo guiaran y pues supongo que lo llevaran a su casa, supongo que lo sentaran, o sea, no podía ver absolutamente nada, quedó en oscuridad, dice la palabra. Y no sé, mi hermano, no sé, amigo, si lo voy a tomar así,
si estás en ceguera por culpa de la dureza de corazón, por culpa de tus acciones, por culpa de alguna cosa ociosa que has dicho, pero no te quedes en la ceguera, no te quedes en la ceguera. Tener identidad cristiana, reconocer que somos necesitados de Dios. Debemos de sacudirnos y decir: Señor, te entrego mi vida. Señor, sé que tú en mí me haces más que vencedor. Y con esa exhortación y tantas cosas que le habrán pasado a ese hombre, no habla más de él, pero tantas cosas que le habrán pasado a ese hombre, que yo creo que él tuvo que devolverse y decirle al Señor: Señor, no quiero más mi maldad. Y qué bonito que hubiese sido así, ¿no? Que hubiese registrado, pero no se registra más. Y me pareció bonito que cuando estamos llenos del Señor Jesús, podemos reprender, podemos ubicar. Yo soy de las que digo que es mejor ubicar con los lazos de amor, pero ubicar bajo la guía de Dios. No ubicar bajo nuestras fuerzas o nuestra humanidad, sino bajo la guía de Dios. Cuando tenemos identidad cristiana, somos guiados por Dios. Y de verdad, mi hermano, yo le pido a Dios: Señor, guíame. Y sé que cada uno de nosotros le pide: Señor, guíame. Guíanos con tu espíritu. Queremos jóvenes levantando la brecha, guiados por el Espíritu Santo. Queremos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Tener identidad cristiana es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer su gran amor, es reconocer que Dios ha librado diferentes situaciones en nuestra vida. En el capítulo, en el versículo 13, en el versículo no, sino en el capítulo 13, versículo 18, me gusta que siempre los hermanos, siempre los apóstoles llegaban y predicaban de lo que decía la palabra de Dios. Predicaban la palabra de Dios. Y en el 18 me gusta que está diciéndoles todo lo que ha hecho Dios en la vida del pueblo de Israel, que lo libró de Egipto, de la mano que los tenía subyugados, los libró y los soportó. Me gusta esa connotación. Dios los soportó en el desierto. Y si vemos la historia, de verdad los soportó. O sea, eran necios, rebeldes, desagradecidos. O sea, los soportó. Eso me parece hermoso, porque mi Dios nos soporta. No sé cada uno cómo somos, no sé las diferentes posiciones que tenemos, si somos desagradecidos y bueno, tantas cosas que en nuestra humanidad somos feos. Pero Él nos soporta bajo su amor, bajo su misericordia, pero Él tiene ira contra el necio. Él tiene mano firme, porque mi Dios no es de emociones. Mi Dios es, y punto. Lo que Él es, y punto. Y les dice: pidieron rey, les dio rey. Y me parece hermoso que muchas cosas que algunas veces le pedimos, y ahí meditando que tenían al Rey de Reyes todopoderoso, pero ellos pidieron rey humano, y Dios les dio en su gran misericordia, bajo su gran amor. Dios le dio. Tenemos que reconocer que Él nos ha dado, que Él nos ha librado, que Él nos ha provisto de su gran amor, que Él nos ha provisto de su gran misericordia, que Él, como dice en el versículo 35,
Él resucitó, Él vivió, Él murió 3 días en el sepulcro y al tercer día resucitó. Y tenemos que reconocer que Dios está vivo en cada uno de nosotros, que Dios vive y es tangible su maravilla al ver las montañas, a ver los mares, es tangible su creación, es tangible en nuestras vidas, en nuestro corazón. Cuando estamos sin identidad cristiana, como lo dice en el mismo capítulo, versículo 45, somos hombres celosos, mentirosos, blasfemamos, blasfeman. Los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, que pueden conocerlo de oídos, pero no han tenido una comunión con Dios, no han tenido una relación, no han tenido un encuentro cara a cara con Dios. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que queremos servirle con devoción, que queremos ser guiados por Dios, somos seres que impactamos vidas con nuestro testimonio, con nuestras enseñanzas, con el reconocer la palabra de Dios, con estudiar la palabra de Dios, con llenarnos de su poder, con saber quién es nuestro Dios en cada situación. Somos revestidos del Espíritu Santo. Y allí en el versículo 48 da esa enseñanza. Hombres revestidos del Espíritu Santo, hombres llenos de su presencia y de su poder. Necesitamos que Él crezca y nosotros menguemos, la carne mengue. Que seamos vasijas útiles en el Señor, como lo fueron allí los apóstoles, los servidores, los ancianos que quedaron en cada iglesia. Es evaluarte. Porque sin convicción, como dice Hechos 14, versículo 2, sin convicción nos dejamos mover de cualquier ideal, de cualquier corriente, pero con convicción servimos. Y servimos a Dios y predicamos su palabra de tal modo que, así como lo dice el versículo 9 y 10, puedan haber milagros. Allí hubo el milagro de un cojo que por nacimiento era cojo, pero tuvo fe. Él vio, escuchó y tuvo fe. Y un hombre lleno del poder de Dios distinguió, reconoció que él tenía fe y le dijo: levántate y anda. Y así fue. Yo personalmente hace mucho no he visto que el cojo ande, que el paralítico se mueva. De verdad no lo he visto. Cuando estuve niña, joven, sí lo vi, mis ojos lo vieron y nos maravillamos. Pero ahora veo el Señor Jesús en cada vida de ustedes. Veo esa persona misericordiosa, veo esa luz en medio de la oscuridad, veo esa baluarte, hermanas llenas y revestidas del poder de Dios y diciendo: yo en Cristo soy más que victoriosa. Y veo en mi carne pasar necesidades a las hermanas emocionales, económicas, y están firmes en el Señor, así como lo fueron ellos. Estos apóstoles, estos hermanos de nosotros aquí en Hechos, que a pesar de la persecución, a pesar de que fueron pedreados, más adelante lo podemos ver, a pesar de que fueron presos, cautivos de libertad, siguieron orando por el necesitado, siguieron predicando del Señor, siguieron servirle
al Señor con pasión, revestidos del poder de Dios, con convicción. Pero también veo hermanos que se dejan llevar por cojeras. Cojeras de ánimo. Un ánimo como la ola, va y vuelve. Una pasión que se aviva pero también se apaga. Unas rodillas que cesan de orar, no cesan de orar y después cesan de orar. Unos hermanos que buscan de Dios y leen la palabra pero de un momento a otro ya no la leen más. Unos hermanos revestidos del poder de Dios pero en un momento a otro dejan de dejar y darle libertad a Dios en sus vidas, para que Dios obre, para que Dios se glorifique, para que Dios hable por medio de aquellos. También he visto hermanos que se dejan doblegar por las diferentes ideales y se apartan del Evangelio. No sé ahorita en qué posición tú estés, no sé cuál sea tu cojera espiritual, pero lo único que sé es que el Dios de ese tiempo y el Dios de ahora es el mismo, mis hermanos. Y esa identidad cristiana debe de estar tan clavada en nuestro ADN que da luz, que da transformación y quita ese yugo que llevas. No necesitamos, mis hermanos, un atril o un púlpito para poder predicar la palabra de Dios, para hacer luz, para volver a revivir el espíritu, revivirnos, sino que darle libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas, a volver a los caminos de Dios real, tangible, que estemos tan apasionados en el servicio de Dios, que sea tan contagioso, porque es allí donde yo miro en cada capítulo de que los apóstoles predicaban y algo tenía que suceder. Los necios seguían el camino recto, decidían seguir el camino recto. No sé, mi hermano, pero algunas veces debemos de ser movidos de la banca, debemos de tener un despertar que nos haga decir qué pasa, que nos haga reflexionar qué pasa en mí y volver al camino de la pasión en Cristo, no emocional, sino pasión viviente, pasión revestida de gozo como Él sabe darlo, como lo dio a estos hermanos. En el capítulo 14, versículo 19, Pablo fue apedreado y sacado de la ciudad. Pensaron que estaba muerto. Quiero tomar que algunas veces pensamos que estamos muertos en Cristo y casi agonizando, pero Dios da vida. Dios da vida por medio de la oración, Dios da vida por medio de su palabra, Dios da vida por medio de la alabanza, Dios da vida por medio de la comunión continua con Dios. Mi hermano, mi amigo, mi amado, no te limites a esperar oraciones de tus hermanos.
No te limites a esperar que alguien haga algo por mí o que alguien me enseñe la palabra de Dios. No te limites a ser oidor y a creer que eres hacedor. Ve más allá, corre una milla más en Dios, con la mano trenzada en el Señor, con la pasión de Cristo, con esa pasión que lo llevó a dar su vida por nosotros, con esa pasión como Pablo dio la vida por predicar la palabra de Dios, porque era un apasionado en Cristo Jesús. Porque cuando somos apasionados en Cristo Jesús, no nos dejamos mover por diferentes fuentes, por diferentes vientos, sino que somos cogidos de su presencia. Queremos un encuentro cara a cara con el Señor día a día, porque queremos estar en continua comunión con Dios, porque queremos que Él reine en nuestras vidas. Joven amado, deja que Dios reine en tu vida. Si hay que morir, si hay que dejar que esta carne duela por ser apedreado de las cosas, para que Cristo viva y se glorifique en nosotros. Sé esa vasija útil, ese baluarte que dice: soy más que victorioso en Cristo Jesús. Porque Dios tiene el mismo poder que vimos en Hechos, que vemos en Hechos. Ese poder que cambia vidas, ese poder que genera cambios, es el mismo de hoy. Es el mismo, mi amado hermano. Y en esta mañana meditemos. Y si hay algo que nos produce cojera, y si hay algo que nos produce ser tropiezo para hacer su obra, digámosle: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor, para tu transformación. Heme aquí para que mi carne sea apedreada y que tú crezcas. Heme aquí, Señor Jesús, para ser transformado bajo tu poder santo. Heme aquí, Señor Jesús, mora en mí día y noche, Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Se les ama en el amor del Señor. Que tengan una mañana hermosa, llena de su santo gozo.